Hey, ¿qué onda, banda? Espero se encuentren bastante bien. Bienvenidos a un nuevo video y bienvenidos a este canal en donde les comparto las noticias o eventos más relevantes que pasan en la semana para que ustedes no estén buscando, indagando todo. Yo les hago el trabajo fácil, les junto toda la información más importante que pasa en la semana y se los comparto en este video de manera muy breve. Así que pues vamos con el video porque esta semana hubo muchas noticias, así que pues vamos entrando a detalle. Bueno, vamos a empezar a entrar en contexto con las noticias del fin de semana pasado para entrar a la semana con ya un poco de información para saber más o menos qué es lo que nos espera. Si se fijan, es análisis fundamental y análisis técnico de la semana 15 al 19 de junio. Así que empezamos principalmente mencionando SpaceX y el boom de las OP de la IA. En esta semana hubo muchísimas menciones en la tecnología, como lo ha sido en el transcurso del año. SpaceX ahorita está ayudando mucho a dar ese boom. Riesgos geopolíticos en Medio Oriente y petróleo. Sigue todavía el conflicto entre Estados Unidos e Irán. Bitcoin consolidado mientras espera decisiones macroeconómicas. Con esa información vamos a empezar más o menos el contexto. Así empezamos la semana. Esto es del fin de semana pasado, recuerden. Y pues bueno, empezamos las noticias con el lunes. Hubo muy poquitas noticias en el calendario económico. Recuerden que todas las noticias, o bueno, todo lo que les comparto está fundamentado con Investing. Gran mayoría de la información, yo capturo toda la información del calendario económico principalmente y toda la más información, noticias, etcétera, la agarro de Investing. Así que pues vamos a continuar. Bueno, si se fijan, el lunes hubo muy poquitas noticias. Anuncio de decisión política monetaria en Japón siguió igual, lo mismo Australia también quedó igual. Se espera la Fed para más señales sobre tasas de interés. Se espera que la Reserva Federal deje las tasas de interés sin cambios al concluir su reunión en 2 días, de 2 días el miércoles. Un resumen de las noticias del lunes en el sentido económico dice: los índices de Wall Street subieron con fuerza el lunes después de que Estados Unidos e Irán anunciaran haber alcanzado un memorándum de entendimiento para poder poner fin a su guerra con la firma del acuerdo prevista para el viernes en Suiza. Aparentemente el lunes empezamos con noticias positivas entre el conflicto que había entre Irán y Estados Unidos. Aparentemente estaban diciendo que ya iba a ser un acuerdo de paz, que ya todo iba a estar en orden. Y pues bueno, eso es como empezamos la semana. Vamos a ver cómo se comporta en el transcurso de la semana ese tipo de noticias. Bueno, en el sector de las criptomonedas el mismo lunes, si se fijan, Cardano, XRP y Ethereum ganan más de un 10% en un día en espera de confirmación. La confirmación más clara sería simple: Bitcoin mantiene mínimos más altos, los flujos de ETF se estabilizan y los saldos de exchange siguen tendiendo a la baja. Y en otra noticia también en el sentido de las criptomonedas, la salida a bolsa de SpaceX revela una tesorería de 18.712 bitcoins, mientras SpaceX debuta en Nasdaq. Si se fijan, ahorita toda la inteligencia artificial, lo que es la tecnología, empresas tecnológicas se están apoyando mucho, se están beneficiando mucho ahorita en la burbuja de la inteligencia artificial. Y a manera de resumen de las noticias del lunes, además, varias criptomonedas venían muy castigadas por las tensiones geopolíticas de los últimos días. Cuando desaparece parte del miedo, suele ocurrir un short squeeze. ¿Qué significa esto? Es los bajistas cierran posiciones. Ahorita vamos a ver más adelante qué es lo que pasa con escenarios así, específicamente en un activo, y eso acelera todavía más las subidas. A veces pasa lo mismo en sentidos contrarios, lo vamos a ver ahorita con SpaceX, pero me estoy adelantando. Para el martes, las noticias del martes, no había eventos en el calendario económico. En realidad, en toda esta semana casi no hubo muchas noticias en el calendario económico. El viernes fue festivo, me estoy adelantando, el martes también. Hubo muy poquitas noticias en el calendario económico, pero cuando pasa eso, me meto a profundizar un poco más en las noticias, a agarrar noticias de manera particular, no necesariamente esperar a que salgan en el calendario económico. Y bueno, así es. Así que pues créanme, están bien enriquecidas de información sobre las noticias de esta semana. Para el martes, las noticias del martes, les digo, no hubo eventos en el calendario económico, pero sí hubo noticias interesantes. El precio del petróleo, cerca de mínimos de 3 meses por acuerdo con Irán. El pacto que se firmará el viernes descartará un arma nuclear para Teherán y permitirá a Irán vender su petróleo de forma inmediata tras la firma. Si recuerdan, estamos mencionando que ya va a haber un tratado de paz, lo que hace que el petróleo baje y el oro más que nada suba.
Oro extiende ganancias por quinto día, acuerdo con Irán y Fed en foco. ¿A qué se refiere con esta noticia? El acuerdo que incluye disposiciones que permiten a Irán reanudar las exportaciones de petróleo y extiende un alto al fuego mientras continúan las negociaciones. Es todo este tema de la disputa entre Estados Unidos e Irán, el acuerdo del estrecho de Hormuz. Aparentemente, pues el lunes y el martes veíamos que a inicio de semana todo esto está apuntando a noticias positivas, pero me estoy adelantando. SpaceX supera a Amazon y roza a Microsoft en capitalización de mercado. Hasta el día martes SpaceX seguía subiendo, seguía teniendo noticias positivas, verdes, y se escala rápidamente entre las empresas más valiosas del mundo. Ya se estaba adentrando en el top de las empresas más poderosas, más interesantes, alcanzando a Microsoft. Recuerden que Microsoft es una empresa con, creo que el precio de la acción ahorita está entre 400, si bien no me equivoco. Y hay una noticia de Netflix que se me hizo interesante. Dicen, acciones de Netflix caen tras perder puja de 22 mil millones por Roku. Aparentemente Netflix quería comprar Roku, o al revés. Hubo ahí un conflicto, no se quedó en el acuerdo y eso le pegó a Netflix. En las acciones particularmente tuvieron una bajada interesante. Por ahí les voy a poner alguna imagen. Además, para cerrar en el tema económico del martes, decisión de la Fed, Kevin Warsh. Recuerden que ahorita ya no está Jerome Powell, el hombre más poderoso en las decisiones de Estados Unidos, presidente de la Fed, anterior presidente de la Fed. Ahora ya no es Jerome Powell, ahora es Kevin Warsh, es un nuevo presidente que está ahorita en la Fed y pues ahorita está iniciando como presidente de la Fed. Entonces cualquier movimiento que haga pues va a ser muy interesante. Si se fijan, decisiones de la Fed, Kevin Warsh, que es el presidente de la Fed, debuta con apuestas a más alzas a la tasa de interés. El barómetro de las tasas de la Fed, de investing.com, confirma esa expectativa. El mercado proyecta que las tasas no bajarán a lo largo de este ni el próximo año. Ahí me voy a adelantar un poquito. La semana, efectivamente, las tasas no estaban subiendo, pero tampoco estaban bajando. Estuvieron muy estáticas, que es el resumen que yo les traigo de la semana. Fue una semana muy lateral. Pero pues me estoy adelantando un poquito y además quiero comentarles también, el martes vendí acciones de JP Morgan y está súper interesante cómo las vendí, porque las vendí después de... un segundo. Listo. Las vendí después de un año con muy buenas ganancias. Se las voy a poder compartir ya después en videos en donde les comparto de manera muy más personal mis inversiones, pero pues fue una venta muy interesante porque la vendí en el máximo histórico después de hace como 3-4 meses. Y justo después de la venta que hice empezaron a bajar las acciones de JP Morgan. Fue una venta muy acertada, así que pues nada más se las quería comentar. Y bueno, en el sector de las criptomonedas, el día martes, estas fueron las noticias más interesantes. Y eso, el Bitcoin se estabiliza sobre 60,000 ante paz en Estados Unidos e Irán y la Fed. Binance podría perder licencia y permiso para operar en la Unión Europea. Elon Musk supera Bitcoin. Si recuerdan, Elon Musk ahorita es la persona número 1 en conseguir $1 trillón. Es cabrón, ese güey es la persona más rica, empoderada del mundo. Es la primera persona que llega a tener $1 trillón de billones, de millones de dólares. Está muy rico, entonces ya superó Elon Musk, una persona, el capital de Bitcoin, porque a mí se me hizo muy interesante. Strategy, que es una de las empresas con mayor capital de Bitcoin, dice, compra 1,587 Bitcoins por 100 millones y refuerza su exposición al Bitcoin. Esto ayuda a Bitcoin para que tenga más solidez, que ya no haya tantas ventas, y pues eso aparentemente tiende a ser una noticia alcista para el Bitcoin. Dice, y en resumen, la inflación en Estados Unidos subió a 4.2%, su nivel más alto en 3 años, impulsada principalmente por el aumento del precio del petróleo debido al conflicto en Medio Oriente y por los aranceles de importación implementados por la administración Trump. Si se fijan ahorita, casi todo se empieza a inclinar al conflicto del Medio Oriente y tasas de interés. Es ahorita lo que todos están enfocados. Dependiendo de lo que pase con esos eventos, repercutirá en la economía para bien o para mal. Y bueno, nos vamos para las noticias del miércoles. Hubo bastantes. Si ven, aquí les pongo una captura del calendario económico de Investing, que es prácticamente donde yo me baso para tomar todo este tipo de decisiones, de estos apuntes, etcétera. Y bueno, prácticamente pues las noticias más importantes o más relevantes son las de Estados Unidos. Si se fijan, aquí es un pequeño resumen de todas estas noticias que hubo. Dice, ventas minoristas fuertes, eso significa una economía de Estados Unidos sólida. Inventarios de petróleo muy bajos, positivo para el petróleo y energéticas como ExxonMobil y otras del sector. Fed mantiene tasas sin sorpresas. Si se fijan, anuncio de decisión política monetaria, que es la que está aquí, quedaron prácticamente iguales, que son todos estos temas de las tasas de interés, inflación, etcétera, quedan un porcentaje estático, ni para bien ni para mal.
Y en resumen de todas estas noticias me capturé esta frase, dice: la Fed mantiene las tasas en 3.75% mientras el consumo estadounidense sorprende al alza y los inventarios en petróleo caen más de lo esperado. Además también alcancé a resaltar una noticia, esto ya es un poquito más de chisme, pero pues Meta es una empresa muy importante o tiene mucho peso a nivel económico, entonces traté de rescatarles, se las quería compartir. Dice: acciones de Meta caen por demanda italiana, suicidio de niña de 12 años. Allá es un poquito un tema más delicado. Dice: precios del petróleo caen tras acuerdo en Estados Unidos e Irán. Ahorita les voy a especificar un poquito más qué pasa cuando se arreglan, cuando hay problemas, qué pasa con los recursos. Bueno, aquí se los explico. Dice: precios del petróleo caen tras acuerdos en Estados Unidos e Irán. Acordaron una tregua de 60 días, reabrir el estrecho de Hormuz y aliviar gradualmente las sanciones al petróleo iraní, buscando reducir tensiones y estabilizar el mercado energético. Estos son bien bipolares, o sea, primero quedan en algo y luego me estoy adelantando, lo van a ver más adelante. Si precios del oro sube, ¿qué significa esto? ¿Qué pasa cuando hay conflictos, cuando hay guerras? Como se los he mencionado anteriormente, cuando hay un conflicto geopolítico, los recursos se limitan, o sea, son un poco más complicados de conseguir, como lo estamos viendo con el petróleo. Entonces, cuando alguien te dice: oye, ya va a estar más difícil conseguir petróleo, es más caro, es más complicado, hay más demanda. Y cuando todo está bien, cuando hay alegría, paz y tranquilidad, son menos peleados, son más fáciles de acceder a ellos. Por eso el precio sube, por eso el precio baja, porque depende de lo que está pasando anteriormente para al principio tomar una decisión positiva o negativa para cierto activo. Como lo vemos a manera muy textual aquí con el oro, dice: precio del oro sube, más tensiones en Medio Oriente, igual alcista para petróleo y generalmente alcista para el oro. Menos tensión, acuerdos de paz, bajista para petróleo y generalmente bajista para oro. Bueno, seguimos. Caída de SpaceX, toma de utilidades. Aquí es un tema ya interesante. A partir del miércoles, SpaceX dejó de tener subidas. Esto generalmente es por toma de utilidades, cuando los inversionistas entran al principio de la acción y ya empiezan a subir, empieza a subir la acción y se retiran con ganancias. Esto le pega a la acción y evidentemente a consecuencia tiende a tener un comportamiento más bajista. Bernstein identifica beneficiarios del renacimiento de la CPU. Aquí yo les comparto, me pareció una noticia interesante, cómo mencionan el tema de los CPUs, todo este tema de la inteligencia artificial, los semiconductores, la energía. Está un tema ahorita que creo que es de lo que más nos podemos apalancar actualmente y por eso quise rescatar esa noticia. Y bueno, en el tema de las criptomonedas, el día jueves Japón presenta un proyecto de ley para tratar las criptomonedas como instrumentos financieros con un impuesto del 20%. Esto es interesante porque ya iban metiéndose un poquito más las criptomonedas a sentidos institucionales, regulados, etcétera. Y si bien recuerdan, o si no lo sabían anteriormente, habían lanzado una ley Genius, ahorita les voy a explicar qué es, y se desencadena un plazo de 35 días para la regla de stablecoins y presión del Senado sobre el Tesoro. Para quienes no lo recuerden, la ley Genius es igual a primer marco federal integral en Estados Unidos para stablecoins de pago. La ley Genius fue una ley muy importante para las criptomonedas porque con esta ley se permitió, bueno, se empezó a considerar más las criptomonedas, las stablecoins específicamente, para que fueran un sistema de pago. De hecho, incluso a partir de eso, la Reserva Federal de Estados Unidos ya tiene dólares en stablecoin como su parte de su Reserva Federal, lo cual es algo muy interesante. Además, Bitcoin también tiene. Entonces ya ahí poquito a poquito nos van inyectando noticias, o bueno, la opinión de que ya están siendo más aceptadas las criptomonedas. Desde mi punto de vista como crypto lover es algo positivo. Pero bueno, con eso cerramos las noticias del miércoles. Para el jueves también había un poquito más de noticias. Fue el último día que el mercado estuvo abierto. Me adelanto un poco. El miércoles fue festivo para China y Estados Unidos, por lo cual el viernes estuvo cerrado. Pero el jueves alcanzamos a rescatar noticias y el viernes también, si se fijan. Nuevas peticiones de subsidios por desempleo fue la noticia más relevante en el calendario económico. ¿Qué significa esto? Nuevas peticiones de subsidio por desempleo. Para quienes aún no lo conozcan, aquí les alcanzo a rescatar una frase que describe el significado de comportamientos como estos. ¿Qué significa que haya sido negativo? ¿Qué significa que sea positivo? Etcétera. Bueno, pues en las nuevas peticiones de subsidio por desempleo, en el sentido económico, dice: es una medida del número de personas que presentan las documentaciones para recibir beneficios por desempleo por primera vez durante la semana en curso. Una lectura mayor de la esperada debe ser tomada como negativa y bajista para el dólar, mientras que una lectura inferior a lo esperado debería ser tomado como positivo y alcista para el dólar. Si se fijan, tenían una previsión de 225,
tuvieron un desempleo actual del 226, por lo cual empieza, si se fijan, una lectura mayor de la esperada debe ser tomada con llamativa y bajista para el dólar, por lo cual es una noticia negativa. Seguimos, Warsh insinúa cambios en la Fed, dice lograr la estabilidad de precios es la frase que alcancé a rescatar de toda esta noticia. A lo que apunta o a lo que noto que se dirige la economía actualmente es mantener una economía estable, un poco más fuerte, sólida, a lo que yo voy viendo, mi punto de vista, como se inclinan todos los eventos del Medio Oriente, es como que hacia lo que se está dirigiendo ahorita Estados Unidos. Quieren tener una estabilidad pues más formal, más estática, y me parece pues algo un poco más tranquilo, de manera desde el punto de vista inversionista es mejor que lo vean así a que quieran tener una estabilidad potente, porque es más riesgoso. Dice Estados Unidos e Irán firman acuerdo de alto el fuego. Para el jueves ya había sido oficial que ya estos personajes iban a estar en paz. Van a ver qué pasa después. Dice, China defiende controles de exportación de minerales tras llamado del G7. El G7 es una organización entre los 7 países más poderosos, por así decirlo, con el objetivo de conservar o perseverar la paz mundial. Si se fijan, aquí rescato una frase, señaló que el objetivo, el presidente de la Fed, no recuerdo bien el nombre, por ahí les voy a poner una imagen, señaló que el objetivo es salvaguardar mejor la paz mundial y la estabilidad regional, así como cumplir con las obligaciones internacionales relacionadas con la no proliferación. El G7, su objetivo es que no tengan alguien más que otros, que no se vuelva una dependencia. Aquí me estoy adelantando un poquito, pero lo vamos a ver el día viernes, que es este tema de exportaciones con China. Aquí lo van a ver, miren, lo voy a explicar un poquito más adelante, pero es este tema en el que China se vuelve o más bien todo el mundo se vuelve tan dependiente de China por el tema es que tiene muchas exportaciones, etcétera. Entonces hay que regularlo. El jefe de la AIE celebra un acuerdo de paz con Irán y pide reabrir Hormuz. El estrecho de Hormuz aparentemente vuelve a tener fluidez después de haber estado cerrado por segunda vez históricamente hablando. El Tratado de Libre Comercio entre México y Estados Unidos concluye un encuentro previo a revisión formal del 1 de julio. Aquí les explico un poquito qué es todo este tema del Tratado de Libre Comercio. El 1 de julio no significa que se cierra el tratado y que ya desaparece. A partir del 1 de julio inicia un proceso formal. Ahorita han sido puras pláticas. Bueno, primero fue un diálogo informal, después ya se empezaron a hacer entrevistas con un objetivo formal. Ya a partir del 1 de julio empiezan a sentar o argumentar textos ya de manera formalizada para después ya definir qué es lo que va a pasar con el Tratado de Libre Comercio, si lo continúan o no lo continúan, pero esto es todo un proceso, están en él, y el 1 de julio vamos a ver pues un seguimiento formalizado de los términos en los que están quedando mencionados países. Y bueno, en el sector de las criptomonedas para el día jueves, Bitcoin cae a 64,000 por señales restrictivas de la Fed e Irán en el tema del estrecho de Hormuz. Bitcoin había caído durante la sesión nocturna tras la decisión de la Fed de mantener las tasas de interés sin cambios como se esperaba. Fed propone reglas de identificación de clientes para emisores de stablecoins. Esta es una noticia que quise rescatar porque es una señal de que cada vez le están metiendo más interés a darle regularización a las criptomonedas, lo cual es positivo para ellas. Dice, los precios de las criptomonedas en general retrocedieron en línea con Bitcoin sin encontrar mayor apoyo en el desarrollo entre Estados Unidos y Irán. Todo esto debido a los intereses, a las tasas de interés, y al foco del conflicto entre el Medio Oriente. Y finalmente cerramos con el viernes, dice festivo para China y Estados Unidos. El mercado estuvo cerrado, por lo cual no hubo tantos reportes, no hubo tantas noticias. Un día muy tranquilo. Dice, Italia supera a Europa esta década. ¿Cuánto durará? Aparentemente Italia ya es más poderoso que Europa, ya tiene más finanzas, más estabilidad económica, etcétera. Me pareció una noticia interesante de investing. Y dice, Irán cierra Hormuz por violación de alto al fuego, Estados Unidos lo niega. Aparentemente, según eso, Estados Unidos, a pesar de que ya habían dicho que iban a tener un tratado de paz y que ya iban a andar todos felices y contentos, según Irán, Estados Unidos no respetó y que aún así siguió atacando. Dice, la idea central de la noticia, Irán no cierra la puerta al diálogo, pero quiere pruebas de que Estados Unidos respetará una tregua antes de comprometerse a un acuerdo más amplio. La excusa de estos güeyes es de que, ok, según eso ya íbamos a hacer compas, pero tú me siguiste atacando, entonces pues no voy a habilitar el estrecho hasta que me asegures que que vas a cumplir tu palabra, güey. Y finalmente en el sector de las criptomonedas para el día viernes, dice, Bitcoin sube a cerca de 64,000, pero incertidumbre con Irán frena la recuperación.
El Bitcoin cayó el viernes y se encaminaba a registrar pérdidas semanales. En medio de la incertidumbre por las negociaciones de paz entre Estados Unidos e Irán y el nerviosismo por las tasas de interés, si se fijan, mencionan mucho las tasas de interés, lo que mantuvo a los mercados con poca apetencia por las criptomonedas. Y bueno, finalmente con eso concluiríamos las noticias de esta semana. Espero les haya gustado el video. Ahí por favor coméntenme de qué manera pudiéramos mejorar estos videos. Si se fijan, estoy tratando de tomar las mejores noticias, los eventos que pueden afectar más a la economía, a los índices, a las acciones, para que de esa manera ustedes para la siguiente semana ya tengan un poquito más de información, de carnita, para tomar mejores decisiones. No son consejos de inversión ni recomendaciones, simplemente les aviento, les digo toda la información más importante para que no se estén perdiendo tiempo leyendo cosas que no van a pegar en las noticias, o bueno, en las finanzas. Entonces finalmente pues con eso les comparto lo mejor o lo más importante de esta semana hablando financieramente en el sentido de noticias económicas. Espero les haya gustado el video. Coméntenme por favor qué noticias vieron ustedes que yo no alcancé a ver, datos importantes, etcétera, y pues nos vemos en un próximo video y en una próxima inversión. Hasta la próxima.